Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos pueden dar, ¿verdad? Como dice el pastor Mojica, lo conozco hace más de 18 años y cuando identifiqué el potencial en él, pues le compartí los libros que yo estaba leyendo. De hecho, yo tenía un prejuicio con el tema del reino y no lo entendía y pensaba que era algo como una apostasía, ¿verdad? Un falso entendimiento. Pero yo comencé a buscar, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que el que busca, encuentra, ¿verdad? Y ahí pues comencé a entender, comencé a leer, conocí a Martín. Y en ese tiempo fue que yo te conocí, porque te encontré también. Así que cuando estamos en una búsqueda honesta, diga conmigo, búsqueda honesta, podemos encontrar la verdad. Y la verdad es una persona. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque una vez yo comencé a entender todo esto, mi esposa fue la primera que comenzó a entenderlo y a explicarme
pues yo le metí, como dicen en Puerto Rico, el pecho. Me tiré de pecho completo. Y dije, espérate, yo tengo que desaprender, porque una de las cosas que es importante en alguien que está interesado en seguir es desaprender. Hay cosas que tenemos que desaprender. Créame, no podemos servir a dos señores. O amamos a uno o aborrecemos a otro. O sea, es imposible. Y es el punto, ¿verdad?, donde yo tuve que, como la mujer samaritana, reconocer que yo estaba adorando algo que no conocía. Y eso es, yo me tuve que desnudar delante del Señor y todavía sigo autocorrigiéndome a mí mismo, ¿verdad?, como maestro y expositor de la Escritura. Doy gracias al Señor porque es un privilegio tener a mi Big Brother, a Martín, aquí con su esposa, con Joshua, que puedan estar aquí. Lisette, pastora, gracias por todas sus atenciones. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Así como te mueves como una hormiguita, créeme que vas a ver muchas cosas. Y te lo he dicho siempre y no voy a cambiar lo que siempre te he dicho de parte del Señor. Poco a poco irás creciendo en la gracia, en el entendimiento. Y yo sé que un día vas a estar aquí abriendo los servicios, hablando en confianza. No sé cómo lo harás, si en chino, en japonés o en árabe, pero lo vas a hacer. Amén. Amén. Yo tengo convicción de eso. Y poco a poco esta congregación va a ir creciendo hasta el punto que este espacio no se va a dar. Yo soy testigo de lo que el Señor está haciendo en este lugar, de la palabra que el Señor le ha dado al pastor Mojica. Y eso, escríbelo, que eso se va a dar. Se va a dar. Hay un punto que no va a haber espacio aquí. Hay un punto que van a ir llegando personas, pastor, van a llegar más personas donde tú vas a poder descansar como Dios descansó en Adán y Eva. El descanso no es dormir. El descanso desde el punto de vista es cuando los hombres, los ministros pueden encontrar personas en las que puedan descansar. Que el pastor pueda llegar como llegó hoy y ya Rigoberto tenía el letrero puesto aquí, ya Héctor había prendido las luces, aleluya. Y eso es lo que se tiene que dar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra. Allí en Puerto Rico, mi esposa, pastora Sheila, se quedó predicando. Ella siempre, ¿verdad?, me dice, yo voy a predicar, yo voy a cubrirte. Y lo hace con excelencia, igual que todos los líderes que han estado trabajando allí en la congregación. Hechos 9, este tiempo, ¿verdad?, desde ayer hemos estado hablando del tema acerca, ¿verdad?, de cómo las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Ayer estuve enseñando de Jonás. Usted sabe que Jonás es un personaje que solamente se ha limitado a la enseñanza de la escuela dominical, ¿verdad? A mí yo tengo memoria de cuando me enseñaban la ballena, me enseñaban el Jonás dentro de la ballena, escupiéndolo en la orilla, pero el Señor, ¿verdad?, cuando estaba orando sobre la palabra que debía traer, el Señor trajo a mi corazón ese momento de Jonás, donde Jonás entonces recibe instrucciones del Señor a su manera, diga a su manera. Pero siguió las instrucciones, pero las siguió a media, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. De hecho, él se levantó, solamente que se fue a Tarsis. Así que a veces hacemos las cosas a media. Somos especialistas en hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, pero las hacemos a nuestra manera. Y ahí hay un problema, ahí hay resistencia, ¿verdad? Y créame que llegó un punto en donde Dios no me dio tiempo de culminarlo ayer, pero Dios sí tuvo que procesar el temperamento. Muchas veces el peor enemigo de nosotros, dile a alguien, es tu temperamento. No los estoy escuchando, se les fue el gozo, ¿verdad que sí? Pero yo los veo ahorita brincando, saltando, hablando lengua. ¿Qué pasó? ¿Se les fue el gozo? Amén. Dile a alguien, el peor enemigo tuyo es tu propio temperamento. Entonces, porque Jonás tenía un problema de temperamento. Jonás tenía un problema con su temperamento. Jonás era volátil, Jonás conocía el carácter de Dios, pero dile a alguien, Dios tenía algo en mente. Pero dile a alguien, pero Jonás tenía otra cosa en mente.
¿Te atreverías hoy a alumbrarte a ti mismo a ver si tienes otra cosa en mente que no está en línea con lo que Dios quiere? Digo, oye, perdóneme, no se ofenda. Estamos hablando de las cosas a la manera de Dios, ¿verdad? Porque trabajar a la manera de Dios es no saberse el Salmo 23 y el Salmo 90. Y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No, vivir a la manera de Dios es hacer, ¿verdad?, todo aquello que Dios está requiriendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no quiere hacer las cosas como Dios quiere que se hagan? Porque ha generado muchas creencias. Entonces el yo creo, el yo siento. ¿Cuántos sienten todavía muchas cosas? ¿Cuántos sintieron hoy no venir? Yo sentí hoy no venir. Hoy yo me sentía cansado, ¿verdad? Pero era necesario. Amén. Era necesario. Así que es importante que entendamos, porque todas estas cosas generan, que yo lo compartí ayer, generan creencias. Y creencias no es fe. Creencias es todo lo que nuestra mente natural va generando por razón de nuestros conflictos, prejuicios, complejos, traumas. Todos los episodios que pasamos en la vida van generando un listado de creencias. Entonces a veces tenemos muchas creencias, tenemos buenas intenciones, pero no tenemos la fe que deberíamos tener para ver las cosas como Dios las está viendo. Escribe ahí, no es lo mismo creencias que fe. No es lo mismo creer que tener fe. Pero yo creo que Dios tiene que hacer algo. Y Dios dice, pues yo no tengo que hacer eso porque a ti te dé la gana. Ve la diferencia entre creer algo, porque una creencia podría terminar siendo una pretensión. Y a veces nuestros pedidos a Dios, nuestras declaraciones a Dios son más malas pretensiones que hacer, ¿verdad?, conforme a aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Dígame amén si usted... pero ¿por qué me está mirando tan serio? Dígame amén. Denle un aplauso al Señor y relájese. Eso es un pequeño resumen. Así que lo que Dios trabaja con nosotros cuando ve que hay problemas con nuestro temperamento es que nos da algunas lecciones. De lo que no me dio tiempo de tocar ayer fue que Dios entonces, luego que Jonás tiene que pasar por el proceso, pues como se fue para Tarsis, dice que pagó una estadía en un crucero y allí se metió y se levantó una tempestad, ¿verdad? A veces, dile a alguien, a veces nuestra desobediencia produce tempestades que afectan a las personas más cercanas. Se lo voy a decir a este lado. Hay malas decisiones que muchas veces las tomamos porque para nosotros son cómodas, pero crean tormentas a las personas que más nos aman. Ok, déjame, hermana, no, usted no está enojada conmigo, ¿verdad? A veces tomamos decisiones, ¿verdad?, que para nosotros parecen cómodas, pero crean tempestades en las personas que más amamos. Pero no obstante, Dios siguió trabajando. Ahí el Señor levantó una gran tempestad. Dice que sopló y aquel barco parecía que se iba a romper. Pero como a Jonás no le importaba, Jonás tenía un problema de temperamento. Jonás tenía un problema de que nada me importa. ¿Conoce gente que nada le importa? ¿Conoce gente que hace las cosas y no me importa lo que pase, que pase, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, no me importa? Pues Jonás estaba en esa actitud. Así que Jonás se va al cuarto de 5 estrellas que había comprado. Allí se acuesta a dormir, ¿verdad? Se levanta la tempestad y él ni sentía nada. No le importaba nada y allí estaban los que estaban ocupando el barco y no sabían qué era. Lo que hasta el brujo estaba tratando de identificar, ¿verdad? Y nada daba, ¿verdad? Y entonces el capitán. A veces cuando más profundo estamos dormidos, ahí dile a alguien, el capitán te va a despertar. Y te va a decir, ¿qué haces ahí, dormilón? Porque a veces estamos durmiendo cuando se requiere acción. Déjame decírselo a este lado. En ocasiones, gracias a Dios que el pastor Omar no me hizo desayuno, porque si no esto hubiese sido peor. Pero sí me había comprado un juguito, un Buster de eso, y con eso es que estoy recargando. Pero hay situaciones que requieren que nuestra atención, pero muchas veces estamos despiertos, estamos muy dormidos. Y eso requiere que despertemos.
Amén. En este momento Jonás se despierta, entonces allí es confrontado. Y Jonás, entonces, haciéndose el loco, confiesa, dice, yo sé cuál es la causa, porque a veces nos acostamos a dormir sabiendo que somos la causa del problema. Déjame. Ay, Dios mío, yo estoy directo hoy. A veces, Joshua, tú, porque tú eres el problema. A veces nos acostamos a dormir sabiendo que somos el problema. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu participación en la solución de los problemas que tú estás viviendo hoy? Yo creo que eso es entender cómo Dios trabaja y a la forma que debemos hacer las cosas. Son preguntas relevantes, ¿verdad? Yo no te lo tengo que decir gritando, con que te lo diga en forma de enseñanza es suficiente, ¿verdad que sí? Cuando Martín me conoció, yo tenía que gritar, sudar, la vena me explotaba, todas esas cosas. Pero ahora yo puedo entender que una verdad bien dicha tiene el poder de calar, porque no es el mensajero, es el poder de la semilla. No es quien lleva la palabra, sino el poder que encierra. Diga conmigo, toda palabra tiene un efecto. Así que tenemos que salir de este evento, ¿verdad? Que aunque a lo mejor no es un evento como el que todos ustedes conocen, ¿verdad? Donde le prometen la mejor vida, donde van a ser bendecidos, ven acá para que sea ungido. Dile a alguien, todas puras mentiras. Lo puedo decir, no hay problema, ¿verdad? Si te invitan a un evento para que tú, con la expectativa de que tú vas a ser más bendecido, te están mintiendo. Yo me atrevo a decir, y lo digo públicamente, es apostasía. Es anticristo. Si te invitan a un evento y te dicen, ven aquí porque vas a estar en la unción nueva de Eliseo, en la unción de Elías, en la unción de acá, en la unción de Pedro, en la unción de... Dile, nosotros no necesitamos más unción porque estamos en el ungido. Ok, para alguien que está en Cristo ya está ungido. Por eso es que en este pacto, ¿cuál es tu nombre? Yolimar, en este pacto no hay super ungidos. Ya no tienen que estar. ¿Te recuerdas cuando antes estaban en la plataforma, en la segunda plataforma, y decían que aquel era el lugar santísimo? Allá arriba no podía subir nadie porque subía el mega ungido, el super ungido. Hoy los super ungidos los sacan por atrás de la tarima. Nadie los puede tocar, nadie, como si tuviesen algo que diferente a lo que nosotros tenemos. Pero hermana, nosotros estamos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Tiene una única vida, ¿ven? Y es la vida del Hijo como función, como vida, como naturaleza. Y tiene una sola cabeza, que es la cabeza de Cristo. De esa cabeza, hermana, nos nutrimos, recibimos las instrucciones para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Denle un aplauso al Señor. Esto es liberador. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Jonás? Que la verdad, diga la verdad. La verdad trae tranquilidad. Primero, la verdad te hace ver como un miserable. Cuando yo conocí a Martín, pues yo tuve que ver la miseria en la que yo vivía. Yo hablaba lengua, yo ayunaba, yo iba todos los días al servicio, pero estaba en una mentira religiosa. Tenía buenas intenciones, y eso es lo que yo voy a hablar en esta mañana. Podríamos tener buenas intenciones, pero mal encaminadas. De nuevo, no puedo, ¿verdad? Se lo voy a decir acá a Rigoberto. Podríamos tener buenas intenciones, pero mal encaminadas. Entonces Jonás, cuando es confrontado, él dice, la causa soy yo. Ellos no querían ni tirarlo al agua, pero Jonás dice, tírenme al agua, porque yo sé que cuando me tiren al problema, el problema se va a calmar. Así que allí Jonás es tirado. Hay personas que hay que tirarlos dentro del agua para que se calme la tormenta que nos está afectando a todos nosotros. Dile a alguien que no seas tú. Dile, voy a orar para que no seas tú. Amén. Así que lo tiran al agua, y cuando lo tiran al agua, pues entonces dice la Biblia que se calmó, ¿verdad? Y allí, pues Jonás, me imagino que, yo pienso, ¿verdad? No es doctrina, yo pienso que tuvo que haberse muerto, ¿verdad? Algo le pasó, porque luego en su oración él reconoce que bajó al Seol, todas esas cosas. Pero dice la Biblia que Dios preparó un gran pez. Cuando Dios no ha terminado todavía los asuntos que tienen que ver con nosotros, pues siempre va a preparar un gran pez para librarnos del desastre que hemos creado. Dile a alguien, pura misericordia. Sí, parte del paquete de la vida en la que estamos es la misericordia. Así que la misericordia no es algo que nos ocurre. La misericordia en el pacto de la gracia, pastor, es una persona, es Cristo Jesús. Así que siempre que estemos como que desbalanceados, que estemos cometiendo errores, que estemos haciendo las cosas como nos da la gana,
si clamamos al Señor, ¿verdad? Dentro de esa vida en la que estamos, recuérdese que estamos en una vida. O sea, usted no necesita que algo le caiga. Usted está en la única vida. Lo que hace falta es que a sus ojos se abran y usted pueda ver en la vida que está. Por eso no creemos, y por lo menos yo, a lo mejor su pastor lo sigue creyendo, pero yo no creo que en nuestras reuniones cae nada. Lo que se manifiesta aquí lo traen ustedes. Ok, gracias. Por eso es que todo esto se va derribando, ¿verdad? Y nuestros ojos se van abriendo y vamos viendo. Porque de nuevo no sabemos los textos, de forma teórica conocemos muchas cosas, pero carecemos de vivirlas porque no hemos entendido, porque los ojos del entendimiento no se han abierto. Pero la maravilla de todo esto es que cuando nuestros ojos se ven, la Biblia dice que nuestros ojos se abren y podemos ver la grandeza. Podemos ver que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y es perfecta. Y para mí, eso es suficiente. Amén. Gloria al Señor. Bueno, un aplauso al Señor. Vamos a ver. Hechos 9:6. Quiero que me dé algunos minutos para platicar, ¿verdad? Porque quiero, aparte del trabajo de Dios con nosotros, es que aparte de todo, ¿verdad? Dios ve que muchas veces nosotros podríamos tener buenas intenciones. Pero si las intenciones no están alineadas a cómo las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, pues Dios comienza a trabajar algunos aspectos en nosotros, ¿verdad? Porque el fin es que la vida del Hijo se siga expandiendo y que la gente siga entendiendo la verdad. Y me gustaría hablar, ¿verdad?, de un texto particular, aunque voy a hacer mención de algunas cosas que ocurrieron aquí. Pero es el momento donde Saulo de Tarso, conocen a Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo es una cosa y Pablo es otra cosa. Así que yo voy a hablar de Saulo porque posiblemente, aunque usted está en una vida, aunque usted está completo, usted está pleno, pero posiblemente yo quiero que usted vea dos contrastes en esta mañana para que usted pueda entender dónde está ubicado. Si está en la realidad de Saulo o está en la realidad de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es el resultado de que es lo que nos muestra a nosotros, o la meta a la cual nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Pablo tenía pericia, Pablo tenía entendimiento, Pablo pudo ver el diseño de Dios, Pablo pudo entender lo que el Padre tenía en mente, Pablo pudo ver, ¿verdad?, a Cristo como función, pero también pudo entender al Hijo como naturaleza. Así que Cristo es función, pero el Hijo es una naturaleza, ¿verdad? Aunque todo está dentro de nosotros. Pero Pablo tuvo, ¿verdad?, pericia y pudo entender y comprender. Pero Saulo, diga Saulo, Saulo tenía conocimiento, pero limitado, diga limitado. Saulo se sabía toda la Biblia, pero no le había sido revelado la vida del Hijo. Entonces, cuando tú sí conoces de forma teórica los asuntos de Dios, podrías esforzarte, pero no ser efectivo. De nuevo, cuando conocemos, ¿verdad?, de forma teórica el Salmo 1, 2, 3, 4, Deuteronomio, todas las citas nos las sabemos de memoria. ¿Conoce gente que se sabe toda la Biblia, pero su testimonio es un desastre? No tienen sabiduría, no pueden dar un consejo, no son operativos, no tienen una solución. ¿Por qué? Porque conocerse de forma teórica, Yoli, la Biblia no resuelve los problemas. En cambio, entender el espíritu de la Escritura sí nos da la sabiduría para poder entonces ser efectivos en el tiempo presente. Así que Saulo era teórico, Saulo era un maestro, Saulo tenía celo, Saulo tenía todas las características que el Padre necesitaba para que la palabra de la verdad siguiera expandiéndose, solamente que no tenía la revelación. Entonces ese es el punto donde yo quiero que nos miremos en esta mañana y miremos honestamente dónde estamos parados. Si estamos parados en la teoría, si no sabemos todos los textos bíblicos, pero al momento cuando viene la presión, cuando vienen los desenlaces difíciles, ¿cuántos se ofenden todavía cuando hablan mal de usted? No todos, ¿verdad que sí? Pero en esencia, ¿usted piensa que la vida del Hijo en usted se ofende? Se ofende, ¿verdad? El Hijo no es ofendido. Jesús no se ofendía por nada. ¿Qué es lo que ocurre con una ofensa? Una ofensa se convierte en una distracción.
Entonces yo te pregunto, si en ti está la vida del Hijo que no se ofende, yo te pregunto, ¿cuál es la parte que responde como una ofensa? La parte de tu alma donde Cristo no ha sido formado. Amén. Por eso la solución para esa parte que responde. ¿Cuántos todavía pelean? ¿Cuántos todavía se molestan? ¿Cuántos todavía todas esas cosas, verdad? Si yo le digo que nada de eso, la vida del Hijo en usted no tiene memoria de nada, ¿eso usted me lo cree? Digo, o creemos que Cristo nos habita o creemos o no creemos. ¿En cuántos está Cristo? ¿Verdad que sí? Pues lo decimos, pero entonces realmente, ¿qué es lo que entonces nos hace responder de la forma que estamos respondiendo? ¿Qué es lo que hace que nosotros no seamos exactos, Héctor? Que no seamos precisos, que no demos en el blanco. Dile a alguien la parte de mi vida donde Cristo no ha sido formado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál fue la solución? Vamos a ver si alguien me lo dice y Omar ahorita le va a hacer 7, 8 hamburgues, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál fue la solución de Dios? Vamos a ver, alguien que me lo diga. Para esa parte que se molesta, que se enchisma, que se ofende, ¿cuál fue la solución? Dile a alguien una cruz. Para crucificarte de una vez y para siempre. Pero como decía ayer el pastor Martín, ¿verdad? Volvemos a resucitar algo que está destruido. Entonces Cristo, la solución, esto es clave en este mensaje, la solución para poder hacer las cosas a la manera de Dios es que la parte o la vida adámica en usted esté totalmente crucificada. Ok, si de lo contrario va a seguir haciendo lo que le da la gana, va a seguir haciendo lo que siente, va a seguir haciendo lo que le viene a la mente, va a seguir trabajando conforme a las creencias que usted tiene. Pero una vez la vida de Cristo, ¿verdad? Y usted se queda crucificado donde tiene que estar muerto, porque un muerto no responde. A ver, el próximo funeral que usted vaya, pellizque un cadáver a ver si responde. Pues se supone que usted esté así en esta vida. Cuando lo pellizquen, gracias por el entusiasmo. Oye, pero que esto es básico. Se supone que eso es así. Por eso es que mientras más Cristo se forma, más seguimos. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué él dijo en Efesios, cuando le escribe a los Efesios? Que la formación de Cristo produce un crecimiento en la estatura para que dejemos las cosas de niños. ¿Ve? Así que una vez vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo entendidos en esto, vamos dejando atrás las cosas que son de niños y comenzamos a entrar en armonía. Volviendo con Saulo tenía el conocimiento, Saulo tenía las mejores referencias bíblicas, tenía las cartas correctas, pero estaba en el camino incorrecto. Y a veces tenemos, ¿verdad?, las referencias, tenemos los textos de memoria correctos, sabemos las historias bíblicas. Mucha gente dentro de las congregaciones tienen mucho conocimiento de los eventos. ¡Wow! Y se abrió el mar. Y esto y lo otro, pero no tienen la capacidad de ver cómo aplicar eso a la experiencia diaria, ¿verdad? A los mares que se levantan diariamente, a las situaciones que tenemos que enfrentar. Pero la vida que tenemos no es en vano, la vida es para ser efectivos en todos esos problemas. Y ahora Pablo va bien intencionado porque él entendía, ¿verdad?, que aquello o lo que estaba haciendo el cuerpo de Cristo como vida orgánica en la tierra en aquel momento era una amenaza. Yo quiero hacer un alto aquí porque muchas veces la mayoría de las cosas que Dios está tratando de hacer en nosotros siempre nos van a inquietar y se van a ver como una amenaza. Entonces es lo que le ocurre a Pablo, Lisset. Pablo está en un camino para matar, enjaular, encarcelar aquello que él veía como una amenaza, pero no se daba cuenta que era la solución. Entonces tenemos que salir en esta mañana de este lugar con el entendimiento de que muchas veces las cosas que Dios está haciendo, aunque no las entendemos de primera instancia y las vemos como una amenaza a lo que ya conocemos, porque era lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba en una zona cómoda, porque mucha gente no puede salir de las zonas cómodas porque ve que la novedad de la palabra de Dios, que es lo que está tratando de enseñarnos en el tiempo presente, lo ven como una amenaza. Y entonces muchas veces nos vemos atacando cosas que es Dios mismo tratando de enseñarnos,
tratando de decirnos lo que tenemos que corregir en nosotros, tratando de conducirnos y enseñarnos cómo Él quiere que se hagan las cosas. Porque ese es el conflicto, yo lo dije ayer. A veces tenemos buenas creencias, pero están alejadas de la fe que tenemos que tener en Dios. Y entonces distorsionamos y tenemos una mezcla, ¿verdad? Y tenemos que honestamente abrirnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Que nos habita y decir, Señor, no, ayúdame a trabajar con esto. Ayúdame, si no salimos de este lugar entendiendo cómo Dios quiere que se hagan las cosas, no hemos entendido este evento. No hemos entendido. Váyase para el evento de Miami, váyase para el evento del otro estado, vaya para el que usted le dé la gana, ¿verdad? Allí le van a poner las manos y usted va a salir peor de lo que entró, pero usted sale con esa expectativa. Pero aquí estamos con el misturí, estamos ahí abriendo, estamos echando, ¿verdad?, la sal que hay que echar para que haya un despertar. Pablo va en esa dirección, como muchas veces estamos nosotros, y ocurre algo, ¿verdad? Hay algo que cuando seguimos insistiendo en nuestra forma de ser, búscate a alguien, hay algo que va a ocurrir. Hay algo, no debería, pero hay algo que tiene que ocurrir. Hay dos formas que Dios nos enseña. Hay dos formas que Dios quiere enseñarte, o aquí sentado con aire acondicionado o en la casa de los cerdos. Tú decides. O aprendemos por a la buena o aprendemos por trituración. Eso no, o sea, de eso no lo libra ni la madre que lo engendró. Esas dos formas no. Entonces Pablo sigue insistiendo, sigue con esta batalla, con esta lucha, con esa insistencia, porque él tenía una pelea con aquello que iba a solucionar todos sus problemas. Y tienes que hoy asegurarte que no estés peleando con aquello, porque una de las cosas que el Señor le dice es: dura cosa te dar contra la que tú estás peleando conmigo. Tú me estás persiguiendo a mí mismo. Yo estoy tratando de solucionarte los problemas y a veces Dios está tratando de trabajar en nosotros de muchas formas. Entonces vemos las cosas como un ataque. Y una de las cosas más importantes que tenemos que salir de esta mañana con el entendimiento es que lo que Dios está tratando de hacer en nosotros no es un ataque personal de parte de Dios, ni de pastor, ni de nadie. Lo que Dios está tratando de hacer es con el fin de perfeccionarnos. De que la vida que te habita en tu espíritu, ¿cuántos saben que en su espíritu usted es santo? Usted es perfecto. Gracias por el entusiasmo, ¿verdad? Pero una vez tú naciste de nuevo, una vez tu espíritu fue regenerado, tú naciste de nuevo. Automáticamente tú eres santo, tú eres perfecto. Pero en el alma se tiene que dar una santificación, un perfeccionamiento. No me da tiempo de hablar de esos temas ahora, pero es el proceso, ¿verdad? Y ahora Pablo es interrumpido, número uno, cuando él va montado en los caballos, ¿verdad? Junto con su equipo. El caballo representa aquello en lo que nos montamos. El caballo representa estrés. El caballo representa rapidez. El caballo representa aceleración, ¿verdad? Y él estaba con las cartas correctas. Él tenía la idea correcta, pero estaba mal intencionada, ¿verdad? Imagínense que Dios está tratando de convencer, o Jesús o Cristo, ¿verdad? Está tratando de convencer a los 11 discípulos que sí lo querían, pero lo querían para que resolviera el problema de Roma. Ellos no querían expandir, que eso era un problema que le pasaba a Jonás. Jonás era más patriota que espiritual. Entonces a Jonás le importaba más Israel, pero no le importaba la salvación del mundo. Entonces los 11 discípulos que sí conocieron al Jesús histórico, hermana, pero no querían, ¿verdad?, que esto se expandiera, y comienzan a establecer las tradiciones, la ley, la circuncisión, a imponer cosas que no debían haber. Entonces Dios observa y dice: pero espérate, Pablo tiene las características que yo necesito. Y entonces, aunque sí, los discípulos, cuando Judas se ahorca, escogen a Matías, ¿verdad? Y lo cogen dice que fue por suerte, fue escogido por ellos. Pero dile a alguien: Pablo fue elegido por Dios. A veces el hombre va a escoger, pero Dios va a elegir. Entonces, no hay una diferencia diametral, o sea, porque el interés de Dios
es que su reino se sigue expandiendo, ¿verdad? Dios tiene algo en mente. Dios, o sea, el propósito eterno de Dios es tan grande y tan poderoso y tan amplio y tan global que requiere de personas útiles, requiere de hombres y mujeres como el pastor Mojica, valiente, como el pastor Martín, como Rigo, amén, como todos los que están aquí presentes, como Rosali, aleluya. Amén, que sean determinados. Entonces Pablo era determinado, Pablo tenía celo, Pablo tenía muchas características que los discípulos que conocieron al Jesús histórico no tenían. Así que ahora ocurre algo y dice la Biblia que en el camino, dile a alguien, la luz lo interrumpió. Sí, ok, gracias. Si en nuestro camino la luz no nos interrumpe, oiga bien, escuche bien, no se distraiga. Si en el camino la luz no lo interrumpe, pues usted está haciendo muchas cosas, pero desenfocado del propósito eterno de Dios. Así que Pablo va camino, se monta en sus caballos y ahora la luz lo interrumpe, ¿verdad? Y algo ocurre. Y es lo que quiero leer, el texto de Hechos 9:6, anótelo ahí, dice: él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Y esto es bien importante porque esa palabra, ¿verdad? Yo no sé ni cuánto tiempo llevo, ¿verdad? Pero esa palabra de Señor tiene una connotación de gobernanza. Diga conmigo, gobierno. Porque Dios está buscando no personas que pueda manipular, que pueda gobernar. Gracias. Dios está buscando Dios no necesita gente que Él pueda manipular. Él necesita gente que Él pueda gobernar. Okay. En el caso de Pablo, él conocía este aspecto de la gobernanza. Así que cuando es derribado del caballo, ¿qué le ocurrió a Pablo? Pablo es derribado del caballo. Entonces volvemos a lo mismo. Hay ocasiones donde nuestros ojos se van a abrir simple y llanamente para cuando seamos derribados de nuestros caballos. ¿Por qué? Porque el caballo nos da seguridad. El caballo nos da una supuesta dirección limitada. Pero allí lo interrumpe la luz, ¿verdad? Todos los que estaban allí no pudieron ver, pero Pablo sí pudo ver. Hay cosas que te van a pasar a ti que no, la gente que está a tu alrededor no va a poder ver, pero dile a alguien, tú vas a poderlo ver. Por eso es que los que estaban allí con Pablo no pudieron. O sea, no hay datos históricos que ellos puedan. Pero todo esto ocurriendo, ¿verdad? Y se da esta palabra de Señor, que de hecho esta palabra lo que significa es curios. Curios. Cuando él le dice que tú quieres que yo haga curios, lo que estaba diciendo es: estoy listo para que me des las nuevas órdenes del nuevo mandato de gobierno. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado para que puedas cambiar de mando, de gobierno? ¿Qué hoy está gobernando tu vida? Lo que te hizo tu papá, lo que te hizo tu mamá, lo que te hizo la comadre. Todavía estamos con el sentimiento, con la lucha, con la película de Netflix. Todas esas cosas están gobernando nuestra vida, ¿verdad? Y el problema no es que nosotros pasemos situaciones. Su pastor ha pasado situaciones difíciles en la vida y yo sé que han sido influyentes, pero él se ha decidido a que no sean determinantes porque la luz lo derribó del caballo. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado para que la luz te derribe de tu caballo? Porque cuando somos derribados de nuestros caballos, entonces estamos listos para hacer las cosas a la manera de Dios. Ese es el mensaje. Una vez usted derribado del caballo, automáticamente, Ibelí, estamos listos para hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú en el punto, cuando salgas por esa puerta, tú le dices al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga, curio? Tú le estás diciendo: ya yo no vivo, vive Cristo. Por eso Pablo, escuche, por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Volvemos a lo mismo, volvemos a las ofensas, volvemos a los dramas, volvemos al 100%, volvemos a las oraciones pretenciosas donde le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer por nosotros, pero no estamos listos para decirle a Dios qué yo tengo que hacer, qué es lo que tú quieres. Pero en una era en donde se vende más Dios al servicio del hombre,
pues no se invita a las personas a preguntarle al Señor qué tú quieres que yo haga. La palabra curios a muchas personas dentro del cuerpo de Cristo les da alergia. Porque eso es automáticamente bajar las revoluciones, bajar todas las pretensiones personales, bajar ese diosito que hemos creado y entender que estamos en una vida en donde se siguen instrucciones, donde hay una cabeza, donde hay un gobierno, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios, no terrenal, sino en el corazón del hombre. Ese punto de nuestra alma que tiene que reconocer y pararse firme cuando la luz nos alumbra. ¿Estás preparado para que la luz te alumbre? Yo he venido desde Puerto Rico a decirte que la luz te va a alumbrar, te va a derribar de tu caballo y ya no vas a volver a ver como veías antes. Luz. Aleluya. La primera creación, Adán, era un ser de luz. Por eso es que cuando la luz se aparta de él, se dio cuenta que no tenía pocas nalgas. Y tuvo miedo y se escondió, ¿verdad? Y vio a Eva y se dio cuenta también de otras cosas. Y tuvieron miedo y se escondieron. Y de gobernantes pasaron a ser costureros. Asegúrate que hoy tú no estés siendo un costurero cuando tienes que ser un gobernante de tu vida. Alaba la gloria del Señor. Asegúrate de estar en la posición donde tienes que estar. Por eso es que Dios le dice a Adán, cuando se paseó en el huerto, le dice, ¿dónde estás tú? Ese término, ¿dónde estás tú? Viene de la palabra ayeká, hebrea ayeká, que es ¿por qué dejaste la posición de gobierno espiritual que yo te di en el huerto? En esta mañana tú tienes que salir de este lugar entendiendo si estás en la posición, si estás en el lugar, si estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Porque de lo contrario, créeme que vas a ser interrumpido por la luz, vas a ser derribado del caballo y vas a tener que volver otra vez a la instrucción. Y ahora, aleluya, pudiendo estar comiendo comida sólida, vas a tener que regresar a tomar la leche como un niño recién nacido. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Usted sabe que Pablo tuvo que someterse a alguien. Luego que es iluminado, luego que es derribado de ese caballo, ¿verdad?, que lo conducía. Entonces la palabra, cuando él entiende esa palabra, le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces Dios le dio las instrucciones. Yo te pregunto en esta mañana si tú estás preparado para recibir las instrucciones del Señor. En muchas ocasiones, fíjese que Pablo, cuando le dice curios al Señor, el Señor entonces le dice, no hay problema. Bueno, aparte de que lo dejó ciego, eso es otra palabra, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que sufrir una ceguera para dejar de ver aquellas cosas que nos siguen distrayendo, ¿verdad? Que hoy pudiera estarte distrayendo, las redes sociales, alguna serie, algún libro que no debes estar leyendo, no sé, eso lo sabes. ¿Ah? ¿Cuál? La suegra. Entonces él le quita la visión y le dice que se presentara a un lugar. Y allí tuvo que entonces recibir instrucción. Y luego entonces se fue 2 años a recibir instrucción. Así que muchas veces el Señor, ¿verdad?, cuando no entendemos, aunque sí tenemos los textos correctos, tenemos la teoría correcta, tenemos los principios correctos, pero muchas veces vamos a tener que someternos, ¿verdad?, a una enseñanza mucho más profunda, a un entendimiento completo, para poder ver qué es lo que Dios quiere. Decirles, curios, ¿qué tú quieres que yo haga? Para poder hacer las cosas a la manera de Dios, dice, tenemos que decirle, Señor, curios, ¿qué tú quieres que yo haga? Estoy dispuesto a cambiar de mando y a recibir tu gobierno. De eso es que se trata este mensaje. Si lo comprendemos, si lo entendemos, entonces vamos a poder ser efectivos. Vamos a tener resultados. ¿Ven? Usted podría estar en la vida correcta, pero si no conoce la vida en la que está, no va a tener resultados. De nuevo, usted puede estar en la vida correcta, puede estar en la congregación correcta, recibiendo la palabra correcta, pero si no se da la tarea de entender cómo funciona esta vida, no va a tener resultados. Entonces, los resultados son importantes porque no se trata de nosotros, se trata del propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene planos, Dios tiene un diseño, Dios tiene algo en mente
¿verdad? Y tenemos que someter, ¿verdad?, esa voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad está encerrado toda la estructura, toda la vida, todo lo que hemos aprendido, toda la religión que hemos aprendido, todo eso está metido ahí en esa voluntad, y se tiene que dar entonces un ajuste. Se tiene que dar, y esto se da mediante la luz. Muchas veces se va a dar que nuestros caballos van a ser derribados. Muchas veces no vamos a entender aquí sentados, pero también cuando hay resistencia, pues vamos a tenerlo que entender mediante la trituración, o en el peor de los casos, en la casa de los cerdos, ¿verdad? No es que Dios quiera que usted aprenda en la casa de los cerdos, pero como de nuevo Dios gobierna, Dios no obliga, Dios está buscando personas que Él pueda gobernar. Así que Él los gobierna libre y voluntariamente. Fue Pablo quien le dijo curios a él, Saulo en ese momento. Y cada uno de nosotros en nuestra experiencia personal debe entender, ¿verdad?, comprender. Si no lo hacemos de la forma que tenemos que hacerlo, pues entonces lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? Y son preguntas que tenemos que hacernos hoy. Lo más importante es que salgamos preguntándole al Señor esto: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el camino? Muéstrame el camino. Porque si estás preparado para esa pregunta, tienes que estar preparado para obedecer cuando Él te enseñe cuál es el camino. Visualice que Pablo tenía los títulos, Pablo tenía las cartas, Pablo tenía todo. Era un doctor, era un maestro de la ley. Y ahora Dios le dice, pues mira, ¿sabes qué? No hay problema, me estás diciendo curio, no hay problema, no hay problema, pues está bien, tranquilo, pues mira, vete a tal lugar, allí donde fulano de tal, porque tengo que trabajar con algunos prejuicios del tipo también, y luego entonces te vas a someter algunos añitos allí, vas a entender esto, imagínese que a pesar de nuestras experiencias, por más poderosas que sean, hay momentos que Dios tiene que trabajar también con nuestro orgullo religioso. Y eso es lo que Dios hace con Pablo, trabaja con ese orgullo religioso, lo somete bajo la escuela de personas que él, bajo un prejuicio, decían que era algo que los estaba persiguiendo. Entonces lo que él veía como mal, ahora es transformado, pero por medio de la iluminación. Y Dios ajusta ese camino y le dice, pues mira, ahora las cosas se van a hacer, dile a alguien, a mi manera. Pero para que podamos entender, ¿verdad?, hacer las cosas como Dios dice, a su manera, tendríamos entonces que pararnos en un punto y decirle al Señor curios. Curios es importante porque fíjese que Pablo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Estaba sometiendo su yo personal, estaba sometiendo esa parte que se resiste muchas veces, que no quiere entender, ¿verdad? Porque el espíritu está presto, pero dile a alguien, la carne se resiste. Así que ese yo que siempre se está resistiendo, siempre está peleando, porque Dios no ha cambiado. Desde que Israel salió de Egipto, Dios siempre quiso hablarles directamente. Siempre quería tener una relación como la que hoy tenemos. De hecho, nosotros no tenemos relación con Él, nosotros tenemos comunión. Porque relación se rompe. Igual que para nosotros el Señor no está en el primer lugar. Él es Cristo todo. O sea, Él es nuestra vida. Nosotros nos movemos en esa realidad. Así que no tenemos relación con Él, tenemos común unión con Él, una sola cosa, un solo espíritu somos con Él. Son cosas, ¿verdad? Perdone que le hable tan rápido, pero estoy tratando de impartir, ¿verdad?, muchas cosas que tienen que ver con este tema, para que podamos salir de este lugar y de este evento cerrando con broche de oro, sabiendo que la puerta para poder hacer las cosas a la manera de Dios, como dice ahí, es ponernos en el punto de estar dispuestos a aceptar a curios, o sea, aceptar el gobierno de Dios, el reino de Dios de forma honesta y real, no a medias, no Señor, esto sí y esto no, como muchas veces, ¿verdad?, queremos hacer nuestras cosas y somos selectivos. Tenemos que migrar de la selectividad y entrar a la vida, fluir en esa vida. No lo vas a entender todo, pero poco a poco vas a ir comprendiendo. Pablo no lo entendió cuando fue derribado del caballo, pero dice la Biblia que ya en los próximos 2 años pudo conocer a los apóstoles, pudo escuchar, pudo entender, pudo comprender,
Luego fue traspuesto al tercer cielo y allí pudo ver cómo funcionaba realmente la vida. Allí vio que Dios tenía un diseño, vio que tenía plano, vio que tenía algo en mente, vio que el plan eterno no había cambiado, ¿verdad? Porque cuando nos sometemos, hermana, humildemente y aprendemos y somos enseñables, Dios entonces nos muestra que hay mucho más. Dile, hay mucho más. Hay mucho más que está dentro de nosotros, pero mientras no lo veamos, se limita. Es como una obstrucción, porque la ignorancia es enemiga del entendimiento y de la efectividad en nosotros como hijos de Dios. Amén. La inmadurez. La Biblia dice que el heredero, mientras es niño, es tratado como un esclavo. Y entonces posiblemente tú eres un heredero, ¿verdad? Estoy seguro que eres un heredero. Pero entonces no puedes tener los beneficios hasta que no crezca. No se te puede dar la herencia, no se te puede entregar. Es mucho lo que se pone en riesgo. Así que tenemos que salir de esta mañana, ¿verdad? Con el entendimiento de acercarnos a Dios de forma honesta, ¿verdad? Y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dejar de decirle al Señor, ¿qué tú puedes hacer por mí? Porque muchas personas son especialistas en eso. Lo que les gusta es decirle, Señor, ¿qué tú puedes hacer por mí? ¿Qué tú puedes hacer por mi esposa? ¿Qué tú puedes hacer por mi hijo? Pero nunca le decimos, curios, ¿qué yo tengo que hacer? Curios, ¿qué yo tengo que hacer? Ese es el mensaje de esta mañana. Pero no, es más fácil decirle al Señor, ¿qué es lo que tú puedes hacer por mí? La batalla, la lucha, pelea por mí y que mis enemigos vean. Ya eso a mí me tiene a un lado hinchado, de verdad. Perdone. Que si mi enemigo veo, que si pues, aderezas mesas delante de mí, toda esa estupidez, todo ese andamiaje de humanismo que viene a entretenernos y a desenfocarnos. O sea, no, usted está en una vida perfecta, usted una vida que no se ofende, una vida santa, una vida perfecta, una vida donde no pueden haber agujeros, porque la cruz no tiene agujero. La cruz fue sacrificio perfecto. Y tenemos y nos proporcionó una vida perfecta, una vida que no nos pertenece. ¿Dónde quedó mi vida? Dile a alguien, ¿dónde quedó tu vida? En la tumba. Ahí es donde tiene que estar, esa vida problemática, esa vida que se enchisma, esa vida que está llena de prejuicios, de complejos de inferioridad. Se tiene que quedar en la tumba. Por eso es que la Biblia dice que somos crucificados, somos muertos, somos sepultados y somos resucitados. Pero el problema es que la vida adámica o la parte de usted del yo se queda en la tumba y usted resucita juntamente con Cristo. Una vida nueva, una vida que no pertenece a esta tierra, una vida increada, una vida de soluciones. Todas las soluciones que usted necesita están dentro de usted. Está en una persona, está en Cristo Jesús. No, yo no tengo que orar por usted, no tengo que ponerle las manos, no tengo que estimularlo, no tengo que, por ejemplo, personalmente, Martín, contéstame esta llamada ahí que es mi madre. Personalmente, yo no necesito que nadie me afirme, que nadie me recuerde, que nadie me anime, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo me he dado la tarea de entender que yo tengo una vida que me hace responsable, ¿verdad? La vida que nos habita, Rigo, nos hace responsable. Entonces nosotros hacemos las cosas por lo que somos, no por lo que tengo que hacer. Nosotros hacemos las cosas por la vida que nos habita, no para que Dios me dé algo más. Nosotros somos bendecidos, no tenemos que ser bendecidos. Amén. Así que esto es bien importante que lo comprendamos. Por eso es que nosotros no le decimos a nadie, Dios te bendiga. Nosotros le decimos, Dios, eres bendecido, ¿verdad? Y realmente tenemos que salir de este lugar con esa verdad, con esa realidad, con ese entendimiento, sabiendo que todo lo que está ocurriendo en nosotros no es en vano. Amén. Denle un aplauso al Señor si esta verdad la está entendiendo. Salir de aquí con ese entendimiento. ¿Qué es? Aleluya. Y saber cuando nos acerquemos a Dios. Trabajar en esa realidad. Decirle, curios, dime lo que yo tengo que hacer. Porque una vez usted pueda oír lo que... ¿sabe? Porque si le vas a decir curioso al Señor, tienes que estar preparado para oír lo que ¿sabe?
Porque ahí está envuelto posiblemente dejar relaciones, dejar amistades, dejar conversaciones, romper puentes que te llevan de regreso a los desastres personales. Digo, si es que usted quiere decirle, perdóneme, usted se, porque a la manera de Raba, saca, vaya, vaca, entonces Rambo saca la bazuca y a la manera de Dios. Pero, hello, a la manera de Dios es decirle curios. Pero también estar en posición de oír lo que hay que hacer. Porque no es porque estamos en un tiempo, Barbie, donde la gente se emociona mucho con lo que recibe Dios, pero el lunes hace lo que le da la gana. Entonces tenemos que emigrar, tenemos que ser una generación que escuche lo que Dios está diciendo, pero que haga. Que ser hacedores de la palabra. Una de las cosas que esta palabra y esta verdad nos ayuda es a ser hacedores de la palabra, a dejar de ser emocionales y ser personas que operan en una vida perfecta. Amén. ¿Cuántos han recibido esta palabra? Estamos listos para las próximas decisiones que hay que tomar. Estamos listos para que cuando Curios nos diga lo que hay que hacer, lo hagamos de verdad, no lo hagamos a media, dejemos de hacer lo que nos conviene, que entendamos las instrucciones del gobierno de Dios, porque de eso es que se trata. Amén. Póngase sobre sus pies. No es imposible que yo pueda seguir, me quedé ahí en la primera hoja. Pero realmente tenemos que salir de este lugar con un entendimiento. Y yo voy a orar, ¿verdad? Es imposible que usted pueda entender esto. Usted tiene que otra vez volver a entrar al live, volver otra vez a oír hasta que esto lo pueda entender. Porque hay cosas que le pueden chocar, pero volvemos a lo mismo. Pablo le chocaba a la iglesia, pero terminó siendo pastor de la iglesia. Y hay cosas que a usted le van a chocar hoy, pero mañana, diga mañana, va a entender que realmente era la solución para sus problemas. Hay cosas que hoy le pueden picar, de las que yo he dicho, de las que hemos predicado desde ayer hasta hoy. Pero mañana, diga mañana, vas a ver la necesidad del entendimiento de esta palabra. Una de las cosas que produce el entendimiento de esta palabra es que nos trae libertad. Diga conmigo libertad. Nos hace movernos en esa libertad. De que somos libres porque estamos en el libre. De que somos ungidos porque estamos en el ungido. De que podemos amar porque estamos en el que ama. Son asuntos conferidos. Usted no se tiene que matar ni esforzar humanamente para entender estas cosas. Todo lo que necesitamos, Rosalie, está dentro de nosotros. Rosalie no es que no pueda perdonar, Rosalie, tú puedes perdonar porque tú vives en el que perdonó. Tú puedes amar porque tú vives en el que amó. Tú puedes esforzarte porque vives en el que se esfuerza. Por eso la Biblia dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la persona de Cristo Jesús. Así que esta verdad nos hace libres, Martín. Nos ayuda, nos mantiene firmes, a mantenernos estables, a dejar de ser emocionales y comenzar a ser personas efectivas con resultados. ¿Cuántos quieren tener resultados? Pues tenemos que darnos a la tarea de entender esta vida. Yo puedo invitarlos aquí, soplarlos, patearlos, empujarlos, todo lo que a usted le gusta. Pero lo único que los va a ayudar a ser efectivos es el entendimiento de esta palabra. Yo voy a orar ahí donde usted está. Voy a orar y le voy a dar gracias al Señor porque la palabra que se ha predicado tiene el poder de producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno conforme a la ley de retribución. Y yo sé que todos los aquí presentes han recibido esta semilla de fe en esta mañana. Ustedes no serán los mismos. No serán los mismos, jamás. Nadie que entiende una palabra vuelve a ser el mismo. Cuando la palabra se rompe, ocurre lo que pasó en la mesa cuando estaban los discípulos con Jesús luego de haber resucitado. Se rompió el pan y los ojos se abrieron. Uno de los resultados que produce esta palabra, Joshua, es que nuestros ojos se abren. Vemos entonces que la experiencia, la vida como operatividad en nosotros no se limita solamente a las reuniones los domingos, sino que podemos vivir, movernos en Cristo en todas las esferas. Amén. El secularismo es esa idea que se han inventado
para decir que una cosa es lo secular y otra cosa es la iglesia. Nosotros nos movemos en lo secular porque nosotros somos y vivimos en Cristo en todas las funciones que hagamos en esta tierra. Abogados Cristo, jueces Cristo, empresarios Cristo, aleluya. Todo lo que hagamos desde la realidad, todo lo que hace Martín, que dijo que vende casa, limpia, hace carros, pinta carros, repara motores, todo. Tiene más funciones que Pablo Escobar. Solamente que él opera y vive en Cristo. Amén. Bueno, nosotros operamos y nos movemos en lo secular. Yo trabajo, yo soy un ejecutivo en el gobierno de Puerto Rico, voy para 35 años. Y allí fue que nació esta iglesia, lo dijo el pastor Mojica. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia. Y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.